El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Era la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986. En el interior del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, un grupo de ingenieros y técnicos se disponía a realizar un experimento que había sido pospuesto durante meses. Fuera, en la ciudad de Pripyat, a pocos kilómetros de la planta, 50.000 personas dormían. Muchas de ellas eran empleados de la propia central y sus familias. Una comunidad construida en torno a la energía nuclear con la misma lógica de los pueblos mineros o petroleros. El trabajo daba identidad, el trabajo daba sustento y la planta era el corazón de todo. Era una noche de primavera fresca, sin luna, intensa, con esa oscuridad limpia de los campos ucranianos en abril. En los pasillos del reactor 4, el experimento estaba a punto de comenzar y los que lo conducían no podían saber que en los próximos minutos iban a desencadenar la peor catástrofe nuclear de la historia de la humanidad. El nombre técnico del experimento era una prueba de seguridad, diseñada para verificar si, en caso de pérdida súbita de energía eléctrica, la inercia de las turbinas generadoras podía producir suficiente electricidad durante el periodo necesario para que los generadores de emergencia tomaran el relevo. Era en teoría un experimento de rutina, orientado a mejorar la seguridad del reactor. La ironía es casi insoportable cuando se la ve en retrospectiva. Un experimento de seguridad mal diseñado, mal ejecutado y realizado en las peores condiciones posibles fue lo que destruyó el reactor número 4 y convirtió una gran extensión del norte de Europa en una zona contaminada por la radiación. Esta es la historia de Chernóbil, una historia que no comienza en esa madrugada de abril, sino mucho antes, en las decisiones sobre cómo construir reactores, cómo entrenar a quienes los operan, cómo gestionar la información dentro de un sistema político que consideraba que reconocer los errores era una debilidad inaceptable y cómo esa combinación de factores creó las condiciones perfectas para que, cuando algo saliera mal, saliera tan mal que la escala del desastre no pudiera seguir ocultándose. Para entender Chernóbil, hay que entender primero el contexto de la Unión Soviética de mediados de los años 80. El programa nuclear soviético era uno de los más ambiciosos del mundo, tanto en su dimensión militar como en su dimensión civil. La energía nuclear era considerada en la Unión Soviética no solo una fuente de electricidad, sino un símbolo del poderío científico y tecnológico del socialismo. Las centrales nucleares eran motivo de orgullo, de exhibición ante el mundo y de demostración de que el sistema soviético podía alcanzar y superar los logros del capitalismo occidental en los campos más avanzados del conocimiento humano. Esa mentalidad tenía consecuencias prácticas en la manera en que se gestionaban las plantas nucleares. Los problemas se minimizaban, los incidentes se reportaban con eufemismos que reducían su gravedad. Las críticas al diseño de los reactores que existían dentro del propio sistema científico soviético no tenían canales efectivos para llegar a quienes tomaban las decisiones. El personal que operaba las plantas, aunque técnicamente competente en términos generales, operaba dentro de una cultura institucional que valoraba el cumplimiento de los objetivos de producción sobre la cautela operacional y que veía las medidas de seguridad como obstáculos al rendimiento antes que como condiciones no negociables. El reactor número 4 de Chernóbil era un tipo de reactor de diseño soviético que tenía características técnicas que lo diferenciaban de los reactores que se construían en Occidente. Una de esas características, que resultaría ser fundamental para entender lo que ocurrió, era lo que los físicos nucleares llaman el coeficiente de vacío positivo. Sin entrar en detalles demasiado técnicos, lo que esto significa en la práctica es que el reactor tenía una tendencia a volverse más reactivo, es decir, a producir más energía de fisión cuando el agua de refrigeración que lo rodeaba se convertía en vapor. En la mayoría de los diseños de reactores occidentales, este coeficiente era negativo, lo que significa que si el agua se convertía en vapor, el reactor automáticamente se frenaba. En el diseño de Chernóbil, el efecto era el contrario. El vapor hacía que el reactor acelerara, lo que podía convertir una situación anormal en una situación catastrófica con una velocidad que los sistemas de control manual no podían gestionar. Los ingenieros soviéticos que habían diseñado este tipo de reactor sabían esto. Estaba documentado en los informes técnicos internos. Lo que no estaba documentado de manera accesible para los operadores de las plantas era la implicación práctica de esa característica, que bajo ciertas condiciones de operación el reactor podía entrar en un estado inestable que se autoalimentaba, y que, una vez que ese proceso comenzaba,
la intervención humana no necesariamente podía detenerlo a tiempo. El experimento que se estaba realizando la noche del 25 al 26 de abril de 1986 era en realidad la cuarta vez que se intentaba esa prueba. Los intentos anteriores habían tenido que ser abortados por distintas razones. En esta ocasión, la prueba había sido planificada para la noche anterior, pero una llamada desde Kiev solicitando que el reactor mantuviera su producción de electricidad durante varias horas adicionales había obligado a posponerla. Cuando finalmente se autorizó comenzar, ya era la madrugada del 26 de abril y el equipo que estaba a cargo era el turno de la noche, un equipo que no había participado en las preparaciones previas del experimento y que recibió las instrucciones de los operadores salientes con el tipo de brevedad que tiene el traspaso de turno en las madrugadas. Anatoly Dyatlov era el jefe de turno adjunto de ingeniería esa noche, el hombre de mayor autoridad presente en el reactor durante el experimento. Dyatlov tenía una reputación de ser exigente hasta el autoritarismo, de no tolerar cuestionamientos a sus decisiones, de considerar que quienes expresaban dudas sobre sus instrucciones estaban siendo obstaculizadores o cobardes. Esa reputación tenía consecuencias reales en el clima de trabajo. Bajo su supervisión, los ingenieros y técnicos a sus órdenes sabían que contradecirlo tenía costos, y esa dinámica en la que la jerarquía aplastaba la voz de quienes podían haber señalado los problemas que se iban acumulando fue uno de los factores determinantes de lo que ocurrió en las horas que precedieron a la explosión. El reactor estaba operando en condiciones que no eran las adecuadas para realizar el experimento. La potencia había caído a niveles mucho más bajos de los que el protocolo requería como condición previa. En lugar de abortar la prueba, como habrían exigido los procedimientos correctos, Dyatlov insistió en continuarla. Los operadores intentaron elevar la potencia, pero el reactor respondía con una lentitud que los físicos nucleares habrían identificado como una señal de alarma. El núcleo estaba envenenado por xenón 135, un producto de la fisión que se acumula cuando un reactor opera a baja potencia durante tiempo prolongado e inhibe la reacción en cadena. Para intentar compensar ese envenenamiento y elevar la potencia, los operadores extrajeron más barras de control de lo que el protocolo permitía. Las barras de control son los elementos que el operador usa para gestionar la reactividad del reactor. Cuando están insertadas, absorben neutrones y frenan la fisión. Cuando se extraen, la fisión aumenta. El protocolo exigía que siempre hubiera un número mínimo de barras insertadas como margen de seguridad. Esa noche, por la combinación de las circunstancias del reactor, de las instrucciones de Dyatlov y de la presión por completar el experimento, ese número mínimo fue violado. El reactor estaba funcionando con un margen de seguridad que los ingenieros de la planta sabían que era insuficiente y nadie dijo nada que Dyatlov no pudiera sofocar con su autoridad. A la 1:23 de la madrugada, con el reactor en esa condición de vulnerabilidad extrema, el operador Leonid Toptunov activó el botón de emergencia. Ese botón era el interruptor final del reactor. Al presionarlo, todas las barras de control caerían simultáneamente dentro del núcleo para frenar la fisión lo más rápido posible. Era la última medida de seguridad disponible y lo que ocurrió cuando se activó fue exactamente lo contrario de lo que debía ocurrir. Las barras de control tenían un defecto de diseño que los ingenieros soviéticos conocían desde 1983, pero que no había sido corregido ni comunicado suficientemente a los operadores de las plantas. Las barras tenían en sus extremos un segmento de grafito que, en el momento inicial de su inserción, antes de que la parte absorbente de la barra llegara al nivel del núcleo, producía un brevísimo aumento de la reactividad en lugar de reducirla. En condiciones normales de operación, ese efecto punta era insignificante, pero en las condiciones en que el reactor se encontraba esa noche, con el núcleo en el estado de inestabilidad que el envenenamiento por xenón y la sobreextracción de barras habían producido, ese aumento inicial de reactividad desencadenó una reacción en cadena que los sistemas de control ya no podían detener. En los 3 segundos que siguieron, la potencia del reactor se multiplicó de manera explosiva. La energía liberada superó en cuestión de fracciones de segundo la capacidad de cualquier estructura de contención. Hubo 2 explosiones. La primera fue una explosión de vapor producida por la vaporización instantánea del agua de refrigeración. La segunda fue una explosión convencional, posiblemente química, cuya naturaleza exacta todavía es debatida por los físicos nucleares. Juntas, esas 2 explosiones destruyeron el edificio del reactor, proyectaron el techo al aire y expusieron el núcleo del reactor directamente a la atmósfera.
En la noche de Pripyat, a pocos kilómetros de distancia, hubo personas que oyeron las explosiones. Algunas salieron a sus balcones y vieron el resplandor en la dirección de la central. Algunos pensaron en fuegos artificiales, otros en un incendio. La mayoría volvió a la cama. Los bomberos llegaron primero, llamados por la alarma de incendio que se activó en la planta. No sabían a lo que llegaban, nadie les había dicho, porque nadie en ese momento quería o podía decirles que lo que ardía no era un incendio ordinario sino el núcleo abierto de un reactor nuclear y que trabajar en esa zona sin protección contra la radiación era garantizar una exposición que en horas o días o semanas produciría una muerte lenta y agonizante. Los bomberos treparon al techo del edificio destruido intentando apagar lo que pensaban que eran llamas convencionales. Algunos describieron, antes de caer enfermos, que el grafito del núcleo que pisaban era tan caliente que se hundían en él, que el suelo que sentían bajo sus botas era el propio núcleo del reactor destruido. Varios de esos bomberos murieron en los días que siguieron. Sus cuerpos absorbieron dosis de radiación que los médicos que los atendieron describieron como incompatibles con la vida. La irradiación aguda los fue destruyendo desde adentro con la precisión mecánica de un proceso físico que no distingue entre culpables e inocentes, entre quienes tomaron decisiones erróneas y quienes simplemente fueron enviados a apagar lo que parecía un incendio. El 26 de abril de 1986, mientras los bomberos morían en el techo del reactor y mientras los operadores de la planta intentaban comprender lo que había ocurrido, en Moscú el aparato del Estado soviético comenzaba su respuesta y esa respuesta tiene sus propias capas de revelación sobre el sistema que la produjo. El primer reflejo fue el ocultamiento. No necesariamente un ocultamiento deliberado y orquestado desde el principio, aunque con el tiempo adquirió esa forma. Al principio fue más bien el resultado de una cultura institucional en la que reconocer la gravedad de un accidente implicaba reconocer fallos del sistema y en la Unión Soviética de 1986. Reconocer fallos del sistema tenía consecuencias que los responsables preferían evitar a cualquier costo. Los primeros informes que subieron por la cadena de mando minimizaron la magnitud de lo ocurrido. Los funcionarios locales informaron que el reactor había tenido un accidente, pero que estaba bajo control. La decisión de evacuar Pripyat se demoró más de 36 horas. Esas 36 horas, durante las cuales los 50.000 habitantes de Pripyat siguieron viviendo su vida ordinaria, enviando a sus hijos a la escuela, saliendo a trabajar, respirando el aire que la central destruida había contaminado, son uno de los elementos más perturbadores de la historia de Chernóbil. No porque la evacuación rápida hubiera eliminado el riesgo que en cualquier caso era significativo, sino porque la demora es la expresión más concreta del funcionamiento de un sistema que priorizaba la imagen sobre la seguridad, la narrativa sobre la realidad. Cuando la evacuación de Pripyat finalmente se ordenó el 27 de abril, fue ejecutada con una eficiencia logística que resulta casi paradójica. Centenares de autobuses llegaron en pocas horas y la ciudad entera fue vaciada en un par de horas. Los habitantes recibieron instrucciones de llevar solo documentos y ropa para pocos días. Se les dijo que la evacuación era temporal, se les dijo que en 3 días podrían volver. Muchos salieron sin apagar los electrodomésticos, sin cerrar las ventanas, sin llevarse las fotos de las paredes. Creían que volvían, no volvieron. La zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la central, que se estableció en los días que siguieron, terminó afectando a más de 350.000 personas que fueron evacuadas de sus hogares en distintas fases. Las comunidades rurales de la zona, los pueblos de Ucrania y de Bielorrusia que quedaron dentro o cerca del perímetro de exclusión, perdieron sus tierras, sus casas, sus cementerios, sus comunidades. Algunos de los evacuados regresaron de manera informal en los años y décadas siguientes. Los llamados Samoseli, personas mayores que decidieron que preferían vivir en su tierra contaminada antes que morir de soledad y de desgarro en los apartamentos anónimos a los que el Estado los había trasladado. La nube de radiación que se elevó del reactor destruido no reconoció fronteras. El viento del 26 y 27 de abril llevó el material radiactivo primero hacia el norte y el noroeste, hacia Bielorrusia y después hacia Escandinavia. Fue en Suecia donde el mundo occidental se enteró de que algo grave había ocurrido en la Unión Soviética. Trabajadores de la central nuclear sueca llegaron al trabajo el 28 de abril y los sensores de radiación los detectaron contaminados. La central fue evacuada, pensando en que el accidente era propio, hasta que se determinó que la contaminación venía de afuera, de algún lugar hacia el este.
Fue entonces cuando la presión sobre Moscú para reconocer lo que había ocurrido se volvió imposible de ignorar. La reunión del Politburó soviético del 28 de abril, que quedó registrada en documentos que fueron desclasificados después de la disolución de la Unión Soviética, es un retrato de un sistema político enfrentado a una catástrofe que no podía contener pero que tampoco sabía cómo reconocer. Mikhail Gorbachov, que llevaba apenas un año como secretario general del Partido Comunista y que había llegado al poder con la intención de reformar el sistema, enfrentó en Chernóbil la primera gran prueba de esa intención. Su respuesta inicial fue contenida y lenta por los mismos reflejos institucionales que habían condicionado a todos sus predecesores. Su respuesta posterior con el paso de las semanas y los meses fue más abierta y el propio Gorbachov reconoció, años después, que Chernóbil fue uno de los factores que aceleraron su convicción de que el sistema soviético necesitaba una transformación profunda. Las operaciones de contención y limpieza que siguieron al accidente de Chernóbil involucraron a cientos de miles de personas que la historia soviética llamó liquidadores. Eran bomberos, militares, trabajadores civiles convocados de distintas partes de la Unión Soviética para trabajar en condiciones de exposición radiológica que los expertos sabían que eran peligrosas, pero que el sistema gestionaba con la lógica de que la misión, contener el desastre, justificaba los sacrificios personales que imponía. Muchos liquidadores recibieron dosis de radiación significativas. Las estadísticas sobre las consecuencias de salud de ese colectivo han sido objeto de debate científico durante décadas, con estimaciones que van desde las más conservadoras que hablan de unos pocos miles de muertes adicionales por cáncer atribuibles a Chernóbil, hasta las más amplias que elevan esa cifra a decenas de miles. Esta discrepancia en las cifras no es solo un debate académico. Es también un reflejo de la dificultad de atribuir causas a enfermedades que se desarrollan durante años o décadas, de la imperfección de los sistemas de seguimiento de las personas expuestas y de los intereses políticos y económicos que históricamente han rodeado la discusión sobre las consecuencias de salud de la energía nuclear. Lo que sí está fuera de duda es que la exposición a la radiación en distintos grados afectó a millones de personas en Ucrania, Bielorrusia y Rusia, y que las consecuencias de esa exposición en términos de enfermedades tiroideas, leucemias y otros tipos de cáncer se han manifestado de maneras que los estudios epidemiológicos han documentado durante décadas. El reactor destruido fue eventualmente cubierto por una estructura de contención que los trabajadores que la construyeron llamaron el sarcófago. Era una estructura de acero y concreto construida en condiciones de exposición radiológica intensa, con robots que frecuentemente fallaban y debían ser reemplazados por trabajadores humanos que recibían breves turnos de exposición antes de ser relevados. El sarcófago fue completado en noviembre de 1986, menos de 7 meses después del accidente. Era una solución urgente y necesaria, pero imperfecta. Con el tiempo, su estructura comenzó a deteriorarse y las autoridades ucranianas y la comunidad internacional tuvieron que gestionar la construcción de una nueva cubierta de contención, el nuevo confinamiento seguro, que fue completada en 2016, 30 años después del accidente. La zona de exclusión de Chernóbil es hoy uno de los lugares más peculiares del mundo. La naturaleza privada de la presencia humana durante décadas ha reconquistado un territorio que en muchas partes presenta niveles de biodiversidad que superan los de las zonas habitadas circundantes. Los bosques han crecido donde había campos de cultivo, los animales grandes, lobos, ciervos, caballos salvajes, se mueven libremente por un espacio que el humano evacuó. Pripyat, la ciudad de los trabajadores de la planta, permanece como una ciudad fantasma congelada en 1986. Los apartamentos con sus muebles, las escuelas con sus libros y sus juguetes, el parque de atracciones con su noria que nunca llegó a ser inaugurado oficialmente porque el accidente ocurrió días antes de la fecha prevista para su apertura. Esa imagen, la de una ciudad preservada en el momento de su abandono como si el tiempo hubiera dejado de transcurrir, se ha convertido en uno de los iconos más poderosos de la historia nuclear y del siglo XX en general.